Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Pega de Hit para tocar temas relacionados a su majestad, el rey de los deportes, el béisbol. Estamos por todas nuestras plataformas. Saludamos particularmente al público que nos sintoniza a través de IM Sports e Internet TV. Yo soy Carlos Flores. Hoy tenemos un invitado con el cual vamos a profundizar en el tema de la sabermetría y saber si utilizó la sabermetría o no, o cuánto utilizó la sabermetría el equipo campeón de las Grandes Ligas, Bravos de Atlanta. Quédense con nosotros. Ahora vamos a saludar a Tadeo Varela en unos momentos más. Charlie Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Tocayo? Un placer saludarte, al igual que nos subimos de Pega de Hit, pues ya de regreso aquí nuevamente incorporándome con ustedes, amigos. Un par de semanas en las que por cuestiones laborales no estuve con ustedes, pero ya de regreso y con mucho gusto para platicar de este apasionante mundo del rey de los deportes y efectivamente un tema candente, la sabermetría, mucha gente a favor, mucha gente en contra. Hoy iremos desmenuzando un poco este tema. Bonito tema y muy interesante. Johnny Mendoza, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos Flores, Tadeo, bienvenido, Charlie Fernández, amigos? Pues una emisión más y en efecto la sabermetría, algo que puede o no gustar a mucha gente, pero definitivamente ya es una herramienta que hay que tener siempre en cuenta y que las oficinas, tanto en Grandes Ligas como en Latinoamérica, ya se abocan mucho a ella. ¿Cómo están? Pues sí, ya prácticamente todos los equipos ya están al 100% utilizando el tema de la sabermetría, el análisis estadístico, el análisis de datos. Tadeo Varela, mi querido Tadeo, ¿cómo estás? Con el gusto de tenerte una vez más aquí en Pega de Hit. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches a ambos, Carlos, y muy buenas noches a Jonathan, muy buenas noches a todos los aficionados que nos están escuchando en estos momentos. Para mí nuevamente un placer acompañarlos aquí en este programa. Siempre dispuesto y encantado a hablar de béisbol. Ahora haciendo análisis estadísticos con el equipo de los Mariachis de Guadalajara en la Liga Mexicana de Béisbol. Y antes de entrar en materia con nuestro buen amigo Tadeo Varela, informarles de la penosa noticia que se dio a conocer hace unos momentos, el fallecimiento del manager de los algodoneros del Unión Laguna, venezolano, Omar Malavé. Así que desde aquí, pues, nuestra solidaridad con la organización de los algodoneros del Unión Laguna y, por supuesto, y antes que otra cosa, con familiares, amigos y conocidos del manager venezolano Omar Malavé, quien falleció en el transcurso de esta tarde. Así que descanse en paz, Omar Malavé. ¿Algo que quieran comentar al respecto brevemente? Pues nada más nuestra solidaridad para toda la familia y familiares y amigos. La verdad es que una pena esa triste noticia, ¿no? De pronto algo sorpresivo. No, definitivamente una pena, ¿no? Pronta resignación para toda su familia, para su gente cercana y qué lástima pues obviamente para los algodoneros, porque se pierde un ser humano antes que otra cosa y además un tipo que estaba trabajando de muy buena manera. En paz descanse el dirigente Omar Malavé. Sí, quien regresó a la postemporada al equipo Guinda en la pasada campaña en la Liga Mexicana de Béisbol y volvió a ser del Unión Laguna, un equipo atractivo que amenizó la competitiva zona norte en la campaña pasada en la Liga Mexicana de Béisbol. Descansa en paz, Omar Malavé. Bien, entramos en materia. Tadeo Varela, tema número 1, y vamos a ir viendo gráficos a lo largo de la emisión para que la gente vaya viendo y vaya entendiendo lo que nos vas a explicar.
vamos a llegar tarde o temprano, más rápido que tarde, para saber y concluir, pues qué tanto, ¿no? Los Bravos de Atlanta, campeones ya de las grandes ligas, utilizaron el aspecto, el tema de la sabermetría. A eso iremos como conclusión. Pero el tema número 1, tendencia de utilización de lanzadores en MLB, en grandes ligas. Explícanos qué modelo, a qué conclusiones o cómo la mayoría de los equipos están manejando el picheo en el mejor béisbol del mundo, en las mayores. Así es, Carlos, este tema es bastante interesante y se puede ver de diferentes ópticas. El fanático tradicional del béisbol pues está acostumbrado, especialmente en postemporada, especialmente en la Serie Mundial, pues ver estas grandes joyas de picheo, ¿no? Es bien sabido que hay un refrán que dice que el nombre del juego es picheo, y los equipos que tenían buenos lanzadores, buenas rotaciones abridoras, pues acostumbraban llegar a más largo en postemporada. Y uno pues realmente uno añora, ¿no? Esas grandes hazañas de picheo que uno le tocó ver. En mi caso particular, la de Roy Halladay con el juego sin hit ni carrera en postemporada. Una de las más recientes, la de Madison Bumgarner, que básicamente se montó el equipo al hombro y llevó hasta San Francisco a esa serie mundial. Entonces, es importante recalcar que para el fanático, pues obviamente es de mucha épica cuando ve estos grandes lanzadores, pues acumular estas cantidades de entradas, especialmente en postemporada. Sin embargo, estamos viendo que hay un cambio de paradigma, un cambio de estrategia general en los diamantes en grandes ligas, y se debe justamente por el análisis de la data disponible. Si podemos poner lo que es la primera gráfica, que son los enfrentamientos promedios en Major League Baseball para este año 2021, pues vamos a observar cómo le fue a estos lanzadores frente a lo que es cada uno de los órdenes del line-up. Sabemos que generalmente de la primera a la tercera entrada, pues es la primera tanda ofensiva, ¿no? Los primeros 9 en el orden, y después se empieza a repetir, viene la segunda y la tercera tanda en el orden al bate. Entonces, en esta gráfica, pues podemos observar que cuando el abridor se enfrenta por primera vez al line-up, pues le batean 2.38, bastante bajo, un porcentaje de envasado de 305 y un slugging de 403. En la segunda orden al bate, pues en la segunda tanda, así es, vemos que estos números todos aumentan en promedio, lo cual es obvio. Es bien sabido que a medida que el bateador se va enfrentando al lanzador, pues lo va descifrando. El lanzador no puede descubrir un nuevo lanzamiento, ¿no? A mitad de repertorio, a mitad de apertura. Pero el bateador sí se va ajustando. Ellos mismos se van pasando la voz, van hablando de que, está lanzando su recta, me lanzó la curva adentro, o me lanzó el cambio afuera, espera este lanzamiento, prepárate a este, no le hago swing a este otro. Y entonces los bateadores van haciendo los ajustes. Para el tercer orden al bate, pues obviamente estos números están bastante abultados. Vemos que en OPS, en promedio contra ese mismo abridor, esto es tomando en cuenta el mismo lanzador, el OPS le aumenta en más de 70 puntos porcentuales. Entonces, obviamente, el lanzador abridor va perdiendo efectividad en promedio a lo largo del juego. Esto no es por entrada, sino es la cantidad de veces que se enfrenta al mismo line-up, exactamente, ya sea en menor cantidad de entradas o no. ¿Qué pasa? Ahí también están los datos de cómo le va al relevista cuando enfrenta por primera vez a una tanda ofensiva. Y ven números en algunos casos bastante parecidos y en otros casos no tanto a lo que es ese primer orden al bate del abridor. Siempre el abridor va a ser tu mejor lanzador. Los abridores siguen siendo la élite y siguen siendo en general colectivamente los que acumulan mucho más WAR que los relevistas. Es decir, los abridores siguen siendo hasta 3 veces más valiosos que los relevistas en promedio en grandes ligas, ¿no? Sin embargo, aquí ya vemos cómo se va rompiendo este paradigma, ¿no?
En promedio, el abridor es tan efectivo como relevista las 2 primeras veces, pero la tercera, ya claramente en promedio relevista viene con mejores números. Eso es lo que los equipos de Grandes Ligas pues están tratando de maximizar, de que tu abridor no se enfrente 3 veces al orden al bate enemigo. ¿Esto quiere decir que se acabaron las joyas de picheo? No. Pero si tú tienes hombres, brazos disponibles en el bullpen, pues es muy probable que el equipo esté dispuesto a utilizarlos. Para que volvamos a ver estas hazañas como la de Bumgarner, ahorita necesitas realmente un lanzador élite con mucha durabilidad, prácticamente un competidor por el sayón, y que ese equipo además pues realmente no tenga una profundidad en el bullpen que obligue al manager a tener que usarlo, ¿no? Algo así, un experimento quizás así, fue lo que vimos con los Dodgers, que a pesar de que sí tenían esa profundidad en el bullpen, pues sí los vimos que básicamente desgastaron a ellos mismos a sus propios lanzadores. A Cerce lo trajeron de cerrador, a Urias también lo usaban de abridor, de relevista, parece que lo sobreutilizaron. Entonces, vemos que los equipos sí se pueden amarrar con algunos lanzadores, pero tiene que ser en circunstancias que ellos ya hayan estudiado que les va a favorecer. Tadeo, en ese sentido, independientemente de que ya difícilmente vemos joyas de picheo, ya olvidémonos de un juego completo. Los abridores quizá ni siquiera pasen de la cuarta entrada con esa tendencia, ¿no? De enfrentar quizá máximo en 2 ocasiones o exagerado 3 al mismo line-up, ¿no? En ese momento ya se pensaría en un cambio de pitcher. Estamos hablando de que si en ocasiones un abridor llega al cuarto episodio y le toca enfrentar por tercera ocasión al primero del orden al bat, pues seguramente será removido de la loma. Y eso exactamente fue lo que vimos en postemporada. De hecho, en las próximas gráficas vamos a profundizar un poquito más en este tema. Si avanzamos a la siguiente gráfica, vamos a ver lo que es la tendencia de utilización de abridores y tendencia de utilización de relevistas en Grandes Ligas desde el 2008. Utilicé el 2008 como un año arbitrario. Desde ese año se empezó a recopilar los picheos a través del PitchFX. Entonces, lo utilizamos de base para lo que es este análisis. Y si ustedes ven la tabla, pues ahí se ve claramente que desde el 2008 hasta todavía el 2014, 2015, que recordemos el año de Bumgarner, la cantidad de entradas promedio de los abridores estaba superior a 5, casi rozando las 6 entradas completas. Es decir, lo normal era que el abridor completara sus 6 entradas o estuviera muy, muy cerca en esa quinta entrada. Desde entonces, pues hemos visto ese cambio de paradigma y vemos que de 2016 en adelante, pues cada año literalmente se va perdiendo cantidad de entradas, exactamente, cantidad de entradas de los abridores. Y en este 2021, el abridor promedio en Grandes Ligas cubrió 5 entradas completas. Esto, pues obviamente es tema de polémica. Esto obviamente les afecta lo que es el récord. Si sales temprano en el juego, es mucho menos probable que ganes el juego. Pero esta es la tendencia que se está dando. Ahora el abridor es para 5 entradas en promedio. Obviamente hay lanzadores que se van más, menos, pero esta es la tendencia en Grandes Ligas. Y por otro lado, en el otro lado de la tabla, pues estamos viendo lo que es la cantidad de relevistas por juego. En el 2008 y hasta el 2011, la cantidad de relevistas promedio en juego de Grandes Ligas era de 2.9 relevistas por equipo, ¿no? Ese número ha ido en aumento desde entonces y ya en el 2021 era de 3.4. Es decir, se está usando medio relevista más por juego, por equipo en Grandes Ligas. Entonces, estamos viendo una mayor cantidad de brazos en Grandes Ligas. Se está usando mucho más el bullpen, con muchas más personas, más lanzadores. Y esto es por lo que están apostando los equipos. Claro. Porque la teoría te dice que tú minimizas la ofensiva rival entre más tú vas barajeando los brazos, que los bateadores no se vayan acostumbrando. Que si se acostumbraron ya a la recta de un lanzador,
pues tráele al otro con la curva y cuando se acostumbre, pues tráele al otro con el slider y así sucesivamente. Y esto es una tendencia que parece irreversible en Grandes Ligas. Pero además, te digo, lo que también vemos es que va aumentando la efectividad de los abridores en menos entradas. Es parte del proceso en Grandes Ligas. En los últimos 5 años hemos visto una explosión de talento en Grandes Ligas. O sea, ahorita es cuando se está viendo el gran trabajo que hicieron las granjas de desarrollo desde hace 10 años en adelante, porque el nivel de talento y preparación de los atletas que están llegando a Grandes Ligas es inaudito. Ese viejo refrán o esa vieja idea de que el béisbol es un deporte de gorditos, de gente que no es atlética, de cervecero, eso, si alguien lo dice, es porque no ha visto béisbol en los últimos 5 años. Claro. Entonces, obviamente, si está mejorando también el nivel en el picheo, está mejorando el nivel en el bateo. Eso lo vemos en todos los niveles. Y es justamente lo que está obligando a que haya esa tendencia en Grandes Ligas. Porque ahora prácticamente ya no hay un abridor que te aguante 7, 8 entradas de manera consistente. Y no es porque el manager no quiera o porque no. Es que los bateadores que están enfrentando ahora tienen mucho mejores swing, ahora están mucho mejor en forma. Hemos visto un aumento en la tasa de cuadrangulares. Entonces, ahora es hasta más complicado ser un abridor establecido en Grandes Ligas. Aquí hay una situación que a mí me salta mucho. En Grandes Ligas y en el béisbol en general se está buscando, se están haciendo reglas con el objetivo de que el juego dure menos. El juego de béisbol ya dura bastante, son ya 4 horas, así fuimos avanzando. Yo recuerdo aquellos años, ¿no? Que eran juegos de entre 2 horas 40, 3 horas, después 3 horas 20, 3:30. Ahorita ya el béisbol dura 4 horas, eso creo que es una gran realidad en la liga que ustedes me digan y por la razón que sea. En ligas mayores, sí, estoy de acuerdo con Tadeo. Ya los pitchers son excelentes pitchers, pero son brazos de 4 entradas. Creo que como opinión, pues eso va a hacer que a la larga, y ya lo hemos visto en las últimas premios, los últimos premios de Cy Young, en fin, que ya la categoría de las victorias está pasando a segundo término, como lo está pasando la categoría de promedio de bateo, en fin, son estadísticas que están siendo dejadas de lado. Pero también miro que hay equipos que abusan de esta sabermetría, que abusan de esta situación de los relevistas. Voy a ponerle nombre y apellido, Tampa Bay, con su manager. Tampa Bay lo hemos visto, de hecho, manager del año. El mejor manager, ¿eh? Sí, pero y por segundo año consecutivo. Pero también los Dodgers. Pero está visto, Tadeo, que Carlos, que en playoff, esta fórmula de estar con relevistas y relevistas y relevistas no ha carburado. A Tampa Bay se le ha desgastado el bullpen, le pasó frente a Boston este año. Gana en temporada regular, pero en playoff, ni Oakland ni Tampa Bay, los equipos que basan en todo en la sabermetría prácticamente históricamente, no han podido tener éxito. Tadeo, llegará el momento en el cual habrá organizaciones, te estoy hablando en unos 6, 7 años, quizás no te puedo dar un número exacto, pero unos 6 años, que ya no requieran pitchers abridores, que ya desde la granja se vaya trabajando para que todos los pitchers de una organización únicamente lancen 1 o 2 entradas. Con lo que es el reglamento actual de Grandes Ligas no es posible. Pero llegará. Yo no creo, justamente porque ustedes comentaban de que de que a los fanáticos obviamente les interesa las proezas de picheo, obviamente, y que también el comisionado está buscando que los juegos se reduzcan, pues parece lo lógico que ellos traten de reducir la cantidad de relevistas que hay en un juego. De hecho, por ahí es donde van los tiros y las tendencias. Lo que se ha filtrado es que en algún momento pues se ha propuesto limitar la cantidad de relevistas que puedas tener en un juego de Grandes Ligas. Lo contrario, sería contraproducente, al menos con la cantidad de roster actual, porque no puedes tener un roster de 26, que es actualmente en Grandes Ligas, no puedes tener la cantidad de relevistas disponibles suficientes para dispensar de los abridores e irte con relevistas en cada entrada en todos los juegos. O sea, que todos los juegos sean de bullpen,
en un mes destruyes un roster de 26. O sea, eso ahorita hoy, como está planteado el juego, no es posible. Tendría que haber un cambio de reglas, tendría que haber un cambio de paradigma, y no creo que eso ocurra, ¿no? O sea, las mismas grandes ligas yo creo que Es que muchas evitarían cosas eso. han cambiado, por eso te lo pregunto, porque yo veo que ya de unos años para acá, muchas cosas han cambiado drásticamente. Han cambiado, pero esa parte específica creo que no. Recordemos que una de las formas más fáciles de mercadear un juego de béisbol es a través de sus abridores, ¿no? Es una de las cosas que más resalta la prensa. Y si tienes un abridor como DeGrom, como Scherzer, como Urias con los Dodgers, eh, no te conviene que ese abridor sea de una o dos entradas, te conviene que vaya largo en el juego para poder mercadear ese juego. Oye, Tadeo, Que, aquí, por ejemplo, una situación que a mí me llama mucho la atención. Me mencionaste hace un rato que los bateadores ajustan, que ellos se pasan la voz de que está lanzando tal o cual lanzador en determinado momento del juego, pero ¿por qué los pitchers no se pueden ajustar para seguir adelante y continuar trabajando un tercero o cuarto turno frente a los mismos bateadores de un line-up a los que les toca enfrentar? Creo que es muy cómodo en ese sentido para los pitchers decir, pues yo enfrento a estos cuates 2 veces y vámonos al logout, ¿no? esa es la teoría, pero en la práctica es muy difícil de llevar porque el que realmente tiene las herramientas para hacer el ajuste es el bateador. El bateador pues sabe de antemano cuál va a ser el repertorio del pitcher contrario, y si ya lo empiezas a ver varias veces, pues te empiezas a acostumbrar de qué te está lanzando en qué lugar. Ya lo hemos dicho, si el repertorio de un abridor es, por ejemplo, recta, curva, slider y sinker, pues te tienes que basar en esos 4 lanzamientos. El lanzador en plena apertura no va a redefinir un lanzamiento más. Entonces, es muy difícil realmente para el abridor lo que es cambiar su plan de trabajo, ¿no? Claro. Sí, porque se le va acabando la gasolina por una cuestión natural, ¿no? Tú utilizas el brazo y lo utilizas, pues vas perdiendo efectividad conforme vas enfrentando bateadores, ¿no? Hay una razón también. Hablando del tema relevista abridor, se explica un poco, no es lo mismo una primera entrada, la tensión que hay una primera, una segunda entrada, a las situaciones que ya se van generando más adelante, cuando evidentemente el juego transcurre. Eso sí, un relevista, habría que ver el caso particular porque quizá tenga efectividad en la primera vez que enfrenta, no lo sé, pero un relevista puede entrar en un momento que quizá el abridor en todo el juego no enfrentó, una casa llena, sin outs, una situación determinada. Y también con lo que comenta Tadeo, pues sí se comprende en el aspecto de, en un sentido, que el bateador se enfrenta a un pitcher, el pitcher se enfrenta a 9 bateadores. El pitcher en un inning está pensando y no tiene media hora para irse a analizar un turno, ¿no? Yo creo que por ahí también va el asunto, ¿no? Y hablando en cuestión de relevo, yo no sé qué piense Tadeo, ahora nos lo va a decir. Y es que creo que equipo que hoy quiera llegar a algo muy grande en el béisbol, en la liga que sea, tiene que tener un gran bullpen. Sí o sí, por estas tendencias. En Liga Mexicana, el ejemplo más claro es el de el actual campeón, Toros de Tijuana. Tijuana tuvo un bullpen pavoroso, tremendo. Creo que el bullpen de Toros, a final de cuentas, termina por darle en gran medida ese título a los fronterizos. Y equipos que tuvieron mucha profundidad con sus relevistas, con su bullpen, los mismos Toros de Tijuana, pero también los Mariachis de Guadalajara, pero también los Diablos Rojos del México, equipos, y creo que ya no es secreto a voces, hablando en Liga Mexicana, ya no grandes ligas, que se están preocupando y ocupando de fortalecer mucho este tema, haciendo un balance rápido para pasar al siguiente tema que hemos preparado esta noche, amigos, para ustedes aquí en Pega de Hit. Entonces, el abridor, en teoría, en grandes ligas no va a haber más que 2 tandas al orden al bat contrario, al orden al bat rival. En una tercera tanda ya pueden caerle a palos.
2 tandas como máximo, o esto es la tendencia. 5 innings es lo que está trabajando un abridor en las mayores y prácticamente 4 el relevo en el béisbol de Grandes Ligas. Y sí, yo creo que las grandes joyas de picheo con un tema, una situación excepcional, pues cada vez menos las vamos a ver, ¿no? Las vamos a ver en cualquier béisbol. Esa es la tendencia y el número ahí está, ¿no? Si gusta o no, pues ya es harina de otro costal, pero esa es la tendencia, ese es el número y sí, bullpen, fortaleza hoy en muchos equipos en el béisbol, no nada más en Grandes Ligas. A mí me preocupa, porque es como si me Como dijeras síntesis. que los primeros bates cada vez se envasan menos o que el cuarto en el orden cada vez produce menos carreras. Esto es el símil a eso, de que el abridor ya cada vez vaya menos, pero ni hablar es el béisbol Es actual. que, Cada vez se trabaja. Johnny, aquí en ese sentido. Es que se ha cambiado. El line-up también cambia con la sabermetría. Claro. El orden del bat tradicional, donde conocemos que el primer bat es el rápido, el segundo es el que avanza al corredor, el tercero es en ligas mayores. Cambió. Ahora tu mejor bateador es el quinto del orden al bat, el cuarto es el de más poder, el tercero viene siendo un primer bat. Es decir, la conformación del line-up tal cual lo conocemos, tradicional, ya desapareció. Eso también ha evolucionado y a veces la gente tampoco se ha dado cuenta de eso, de que la sabermetría también influye en la conformación del orden al bat. Miren, un comentario respecto a esto. Recordemos que este año en Grandes Ligas también hubo una explosión de no-hit no-runs por parte de varios lanzadores. Entonces, todos estos cambios en el picheo también es para hacerlo más efectivo. O sea, no olvidemos de esto, de que también ahorita en Grandes Ligas estamos pasando por un proceso de una baja ofensiva. Pero no es porque los bateadores sean malos, es porque se está usando muy bien al cuerpo de lanzadores, y los cuerpos de lanzadores en general en Grandes Ligas pues tienen un gran despliegue de talento y de repertorio, es extraordinario. Las joyas no van a desaparecer completamente, porque de hecho este año hubo muchos no-hit no-runs, pero en postemporada, cuando ya te estás jugando todo tu año en pocos juegos, los equipos maximizan ese tipo de estrategias. Acuérdense, en la tabla que vimos ahorita, el promedio de relevistas por juego en Grandes Ligas en temporada regular fue 3.4. Pero cuando entremos al siguiente tema y veamos la siguiente tabla, van a ver cuál fue el promedio de relevistas en playoff. Y es un número completamente ridículo para años anteriores, ¿no? Pero que sí sigue lo que estamos explicando en estos momentos. Nos acercamos a la pausa, pero vamos con el siguiente tema, que es justamente el de los Bravos de Atlanta, ¿no? ¿Cómo influyó todo esto en el título del equipo que dirigió el señor Brian Snitker, uno de los viejos lobos de mar o de la vieja guardia, de la vieja escuela? Vamos a ver si hizo caso a lo que la oficina de los Bravos de análisis de datos, de análisis estadísticos, le sugirió, ¿verdad? O le mostró. Tadeo, adelante. Bueno, aquí estamos viendo justamente lo que es la primera tabla de estadísticas de playoff. Y no solo me basé en los Bravos de Atlanta, sino que quise hacer un análisis de todos los equipos. Y aquí está lo que es la efectividad, las entradas por juego del abridor en promedio de todos los playoffs. También los bateadores enfrentados por el abridor por juego en promedio en playoff. Y la cantidad de relevistas por juego en promedio. Estamos viendo es una tendencia incluso más afincada de lo que vimos en temporada regular. Si se dan cuenta, por ejemplo, en las entradas lanzadas, los Bravos de Atlanta solo utilizaron a sus abridores en promedio 4 entradas. Los Astros de Houston 3.6, los Dodgers 3.9, Boston 4.2, todos alrededor de lo que son esas 4 entradas. Y si ven los abridores, los bateadores enfrentados por juego, casi todos los equipos tienen números alrededor de 18. Recordemos que 18 justamente son 2 órdenes al bate. Todos los equipos tienen entre 17, 16, algunos 20, pero es un número alrededor a eso que comprueba que ese es el fundamento que están usando los equipos. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato aquí a Pega de Hit. Ty Cobb es uno de los más grandes bateadores que ha dado el béisbol de las Grandes Ligas. Originario de Narrows, Georgia,
Era apodado como The Georgia Peach, el durazno de Georgia. La grandeza que tuvo como pelotero fue empañada por su temperamento sin control y por su excesiva agresividad dentro y fuera de los diamantes. La infancia de Ty Cobb fue muy dura. A los 12 años de edad, fue testigo del asesinato de su padre, el senador por Georgia, William Herschel Cobb, a manos de su madre. El senador sospechaba que su esposa le era infiel y, espiándola en su propia casa, le disparó confundiéndolo con un ladrón. Ty Cobb debutó con los Tigres de Detroit en 1905. Con los felinos jugó 22 temporadas, finalizando su carrera con los Atléticos de Filadelfia. Cobb ostenta el récord del más alto promedio de por vida en las mayores con 366. Es el segundo lugar de imparables con 4,189, solo detrás de Pete Rose. Ty Cobb fue un tipo poco querido por sus compañeros de equipo y por los rivales. Fue el primer jugador de las grandes ligas en firmar un contrato millonario, invirtió su dinero y fue accionista de Coca-Cola y General Motors. Se dice que Cobb tenía tantos enemigos que dormía con un revólver debajo de la almohada. Como jugador, fue un auténtico fuera de serie. Ganó 12 títulos de bateo, 9 de forma consecutiva. Bateó arriba de 300 en 22 campañas seguidas. Alcanzó los 400 de promedio en 1911, 1912 y 1922. Ganó la triple corona de bateo en 1909. Ty Cobb, un auténtico ave de las tempestades, fue electo al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas en la primera votación con el 98.2%. Amigos, estamos de regreso aquí en Pega de Hit, después de ver esa apasionante historia de uno de los más grandes bateadores del béisbol, el gran Ty Cobb. Tadeo, síguenos platicando de esta estadística, este gráfico de los equipos que estuvieron en la postemporada, en la pasada postemporada en Grandes Ligas. Estábamos hablando del caso concreto del campeón Bravos de Atlanta. Así es, como les venía comentando, estábamos viendo lo que es la cantidad de entradas en promedio y la cantidad de bateadores enfrentados en promedio por los abridores. Y veíamos una tendencia similar en la mayoría de los equipos, ¿no? El número de bateadores enfrentados en promedio por los abridores está alrededor de 18. Algunos un poquito menos, otros un poquito más. Sí destaca el caso de Tampa Bay, como ustedes lo mencionaban, que era un equipo que parece, y también en alguna medida los Dodgers, ¿no? Que parece que están sobreutilizando estos análisis, tratando de exprimir cualquier tipo de ventaja que puedan sacar sobre los rivales. Cuando vemos la tercera columna, que es la de relevistas por juego, aquí estamos viendo la cantidad súper inusual y alta de relevistas que están usando cada equipo por juego. Recordemos, en temporada regular el promedio era 3.4. Sí. Aquí vemos que Atlanta utilizó en promedio a 4 relevistas por juego, Houston 4.7, los Dodgers de Los Ángeles 4.9, uno de los más altos, Boston 4.5, San Francisco 4. Seguimos bajando en la tabla y vemos que Tampa Bay usó en promedio 5.8 relevistas por juego. Casi 6. Casi 6. Y acuérdense que este número le sumas 1, que es el abridor. Entonces, es una gran cantidad en promedio usada de relevistas en juego, en series cortas, que nuevamente habría que estudiar caso por caso y gerencia por gerencia, que es realmente lo que han recomendado, ¿no? Un equipo como Tampa Bay no tiene nombres y no tiene figuras en su line-up y mucho menos en su cuerpo de relevistas. Todos los jugadores, los 26 jugadores de Tampa Bay, pues son jugadores sin mucha experiencia en playoff y parece que eso sí les pasa mecha en lo que es la postemporada. Pero es un equipo que obviamente está casado con su estrategia, que le funciona muchísimo en la temporada regular para llegar a playoff. Y sí, al final son humanos, ¿no? Al final sí pueden ser los nervios, sí puede ser la presión, sí puede ser la confianza que tenga el otro equipo. Y parece que eso podría estar haciendo un poquito de estragos en Tampa Bay. Pero cuando tú ves esto, tú dices, todos los equipos están usando esto. No hay ningún equipo que mantenga los abridores en promedio sin entradas. No hay ningún equipo que no esté usando el bullpen.
todos los equipos, por muy poco que sea, están usando 4 abridores en promedio en playoff. Y si avanzamos a la siguiente gráfica, Sí. También es un resumen, pero ofensivo de lo que vimos en esta postemporada. Vimos que Atlanta pues lideró toda la postemporada con 23 batazos de vuelta entera. Entonces, también es falso lo que dice mucha Cero gente. sacrificios, 0 toques. A eso voy. Es falso lo que la gente que dice que no, que Atlanta está jugando béisbol pequeño. No, Atlanta no está jugando béisbol pequeño. No. Tiene muy pocas bases robadas, no están tocando de sacrificio y se están basando en el cuadrangular para maximizar sus probabilidades de tener una ofensiva exitosa. De hecho, ese porcentaje de 1.44 cuadrangulares por juego era uno de los más altos en postemporada. Lo vimos en los Bravos y lo vimos con los demás equipos. La cantidad de robos de base por juego es realmente bastante pequeña, ¿no? En esta postemporada se evidenció mucho y los toques de sacrificio en postemporada prácticamente desaparecidos. No están todos los equipos en cero, sí se puede usar dependiendo de la situación de juego, pero ya los equipos entienden que no es una estrategia aceptable en la mayoría de los casos para maximizar lo que es la probabilidad de victoria. 10 toques, en todo el playoff. 10 toques nada más. Y me gustaría saber cuántos de esos fueron de algún pitcher que vino a tomar turno, ¿no? Ahí ya la estadística creo que se reduciría. ¿Y cuántos funcionaron? Claro, ¿no? ¿Y cuántos fueron en Liga Nacional con un pitcher, ¿no? En Liga Americana estoy seguro que pues, si llegamos a 2 sería mucho. Definitivamente, ¿no? Creo que explica todo, pues sí, Atlanta roba pocas bases, es evidente, pero batea muchos jonrones y ese es finalmente el juego que se ha buscado últimamente en las ligas mayores. Yo aquí lo que veo es que definitivamente ok, sí, los pitchers cada vez van menos, los abridores sobre todo, muchos relevos, pero ¿no creen ustedes también ahorita que tocó Tadeo el caso Tampa Bay, que utilizó bastantes relevistas y no le alcanzó con Boston, que así como los bateadores en el transcurso de un juego y en la cuarta, quinta entrada tienen perfectamente leído a un abridor, ¿no les parece que también es un riesgo abusar de tanto relevo basado en estas métricas? Pues de acuerdo a que, pues no es lo mismo utilizar a 2, 3 pitchers que a 5, 6. De esos 5 o 6 relevistas, es muy probable que a lo mejor 2 vengan mal y ahí el juego se termine, ¿no? Porque son juegos ya de playoff muy comprometidos. Yo creo que por esa situación, Tampa Bay no ha tenido mucho éxito en playoff, porque el playoff creo que se juega muy distinto. La sabermetría ayuda mucho a ganar en temporada, pero en playoff creo que sí ya las cosas cambian. Es opinión muy personal. Charlie. Pues ¿no? yo creo que en el caso de Tampa y de Dodgers, y en especial voy con Dodgers, con todo lo que han invertido en la nómina que tienen de ese equipo, con todo lo que han gastado en contratos multimillonarios en todas las estrellas que tienen y que siguen queriendo todavía adquirir más para la siguiente temporada, creo que la sabermetría les ha quedado de ver mucho a este equipo porque no han ganado tantos campeonatos en base al dominio que han mostrado en los últimos 5 o 6 temporadas en la Liga Nacional. En ese sentido, Tadeo, ¿qué tan redituable es gastar tanto dinero en una nómina tan cara, que es la más alta de Estados Unidos, del béisbol de grandes ligas, y tener solamente una serie mundial ganada? ¿Qué tan válido es? Mira, es muy difícil dar una respuesta. Reditable es porque es algo que lo siguen haciendo los Dodgers, es el equipo que más gasta, pero también es el equipo que más gana. Sabemos que es un mercado inmenso Los Ángeles. Sí, claro, es un equipo ganador y por temporada. Y definitivamente es lo que tiene mejor asistencia. Ahora, para medir realmente la efectividad de esta estrategia en postemporada, es algo muy complicado primero, porque ahorita son muchas variables en juego, y eso lo comentaba el otro día en otro programa. Me preguntaban, oye Tadeo, pero ¿por qué traen a este relevista? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y yo les decía, primero, ahorita hay mucha más data disponible de todas las variables de lo que se tenía anteriormente. Hace 20 años, básicamente tú lo único que evaluabas era si era zurdo o derecho y revisabas ese split para ver a qué relevista ibas a traer.
pero ahora en Grandes Ligas se tiene disponibilidad de revisar las tendencias de los bateadores, de a qué picheos le hacen más contacto, cuáles picheos le batean con más poder, cuáles son sus áreas donde tienen más débil contacto, si es mejor lanzar es adentro o afuera. De otra variable es cuáles los mejores lanzamientos repertorio de cada lanzador, ¿no? ¿Cuál es su mejor lanzamiento? ¿Cuál es el lanzamiento al que tienden a pegarle menos? Aparte también están los splits, que también son válidos. Obviamente sabemos que se sigue la tendencia de que los derechos pues batean mejor contra los lanzadores de la banda contraria y viceversa, ¿no? Y hay un montón de variables más que tú puedes analizar, incluso a la hora de utilizar el shift, cómo lo vas a utilizar, qué lanzamiento vas a usar para maximizar ese shift, ¿no? Porque si estás usando el shift defensivo hacia la banda del bateador, pues generalmente tienes que lanzarle adentro, ¿no? No le vas a lanzar afuera. Y si le vas a lanzar afuera y te batean hacia la banda contraria, es probablemente porque ese bateador es un bateador que no tiene mucha velocidad. Y ese sencillo, pues para ti es una victoria, porque no te la botó. Pero son tantas variables que ahorita se analizan en Grandes Ligas, que si tú me preguntas a mí, oye, ¿por qué Dave Rogers trajo un opener para Urias? Yo no lo sé, porque primero esa fue una decisión colectiva, así mismo lo mencionó Dave Rogers, y segundo, el cuerpo de análisis de los Dodgers, que es muy amplio, ahí trabajan más de 10 personas analizando todas las variables. Yo no sé en qué variables ellos priorizan sus enfrentamientos. Y ellos no lo van a decir, porque si lo dijeran, estuvieran revelando su estrategia. Entonces, se desnudan. Exacto, se desnudan. Entonces, cada equipo tiene su propio equipo de análisis estadístico y de análisis de biomecánica y de análisis de todo tipo. Entonces, ¿qué variable está priorizando cada equipo? Es muy, muy, muy difícil de decir, ¿no? Entonces, que estén haciendo no los análisis correctos, es muy difícil de decirte un número o decirte un porcentaje o decirte un aproximado de cómo les está funcionando. La postemporada de siempre es muy incierta y cualquier cosa puede pasar, incluso un lanzamiento bien ejecutado, pues te la pueden sacar de cuadrangular. Tadeo, entonces, a ver, Johnny. Me surge sobre esto mismo que estamos hablando. Obviamente, Tadeo, te lo pregunto así porque quiero que la gente pues esté mejor enterada. Tú eres el experto sobre este tema, no yo, en fin. Yo veo el line-up de los Yankees, por ejemplo, del primero al noveno. Veo a Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Aaron Hicks en su momento, en fin. Yo veo esta constelación de cañoneros y digo, pues aquí qué sabermetría hay. O sea, todos son bateadores de alto calibre. Este equipo va a ganar juegos con que tenga tantito buen picheo, en fin. Pero de pronto veo que un equipo como el de Tampa Bay, que tiene peloteros que cobran mucho menos, que no están tan valorados, pues resulta que no solo le ganan la división y han ganado más juegos los últimos años, sino que le tienen tomada la medida. Mi pregunta, ¿la sabermetría, Tadeo, está abocada en que los equipos con menor talento nivelen el béisbol y venzan a los grandes? Ese es el objetivo de la sabermetría, porque yo bajo otro tema, yo no me explico cómo Tampa Bay puede dominar tanto un equipo tan poderoso como los Yankees. El tema no es necesariamente con un equipo pequeño o un equipo grande, o sea, todos los equipos lo utilizan y te digo, los datos están ahí para la interpretación. ¿Pero qué se puede favorecer más equipos sin tanto poder adquisitivo, sin tanto talento, la sabermetría, que a equipos con peloteros más talentosos, que puede equilibrar el béisbol? Puede ser, se puede dar el caso, pero no necesariamente sea así porque los equipos grandes también van a invertir mucho en eso. O sea, el cuerpo de analistas de los Dodgers, usted se puede meter en la página de majorleaguebaseball.com y buscan el directorio de los Dodgers, pueden hacerlo, y les va a salir el directorio del presidente de operaciones de béisbol y les va a salir hacia abajo y van a ver la cantidad de analistas que tienen los Dodgers. O sea, la cantidad de dinero que invierten en eso. Ahora, más orientado hacia tu pregunta, ¿qué es lo que ocurre? La materia prima en el béisbol es bastante cara, especialmente si la buscas en la agencia libre. Y sabemos actualmente que el jugador, por muy talento que sea, necesita de una buena orientación, necesita de buenos coaches, necesita de buen manager, necesita
una buena gerencia que sepa estructurar primero la estrategia alrededor de eso, ¿no? Del jugador, para que él al final pueda ejecutarla. Al final, lo que importa es la ejecución del jugador. Pero fíjate de esto. Un equipo como Tampa, que sabe que Tampa no tiene $200 millones para invertir en nómina. No los va a tener. No existen esos $200 millones. Entonces, ¿qué le queda a Tampa? Si no puedo traer a los mejores jugadores, necesito traer a la mejor gerencia. Y en eso sí puede ganar Tampa. Porque obviamente la gerencia y los analistas y el escauteo y el desarrollo no te va a costar $200 millones. Entonces ahí sí pueden competir. Entonces no todos los equipos pequeños le han sacado la ventaja que puede tener. Pero lo que ha hecho Tampa, con el poco presupuesto que tiene, de manera tan impresionante, siempre... El año pasado, con el lanzador que llegaron a la Serie Mundial, lo cambiaron, todo el mundo los criticó, dijeron, no, ya este año Tampa se rindió y tuvieron un mejor desempeño. Es que es una gerencia tan inteligente que sabe cambiar las piezas y sabe a quién traer para maximizar, ¿no?, el desempeño del juego. Es algo impresionante. Ahorita hay un dicho en Grandes Ligas que dice que si Tampa te llama por un jugador, lo que tú tienes que hacer es colgar y evaluar al jugador para darte cuenta qué es lo que está viendo Tampa que tú no estás viendo tú. Y de alguna manera lo están haciendo bien, ¿no? No ha llegado ese anillo, no ha llegado ese anillo, pero hay que darle crédito por lo que están haciendo, porque, repito, yo creo que ni los aficionados de Tampa pueden recitar el line-up de Tampa. O sea, nadie es conocido, y mucho menos en el bullpen y mucho menos en la rotación abridora. Son fantasmas, pero la gerencia sabe armar el equipo competitivo, porque sí tienen una gerencia exitosa y sí tienen una dinámica de trabajo que lo vienen desde hace años, de que vamos a hacer las cosas así porque son las cosas que le han dado resultados. Sí, está el ejemplo de los Yankees, ¿no? El otro lado de la moneda, que no han ganado absolutamente nada en 12 años, vaya, ni siquiera una aparición en Serie Mundial como si ya la tuvieron las Rayas de Tampa. Se nos termina el tiempo rapidísimo, Tadeo. El último rubro con estas gráficas. ¿Cómo se evalúan los porcentajes ofensivos hoy día en el béisbol? ¿Qué es lo que los analistas o los especialistas en datos están sacando como conclusión? Porque ya el average se está quedando de lado y hay categorías ofensivas muy precisas que hoy son las que más pesan en el béisbol. ¿Cuáles son? Así es, actualmente en Grandes Ligas y en todo el béisbol, pues ahora tú observas el promedio de bateo, que es el tradicional, el clásico, o el líder del promedio de bateo, pues se llama el campeón bate, ¿no? Así se quedó desde la vieja escuela. Pero también vemos porcentaje de bateo, vemos slogan, vemos OPS, también se está popularizando lo que es el WOBA, que es el que usan en Fangraphs. Y tú te preguntas, ¿por qué tantos porcentajes ofensivos? O sea, ¿cuál es la utilidad o cuál me debo guiar más? Y también tu pregunta de por qué el promedio de bateo está perdiendo un poquito de relevancia. Vamos con la primera tabla rápidamente. Esta parte es un poquito técnica, pero quería explicarlo así porque para que quedara claro la base del análisis estadístico. En esta primera tabla vemos los porcentajes de la Liga Mexicana de Béisbol de este año 2021. Colectivamente, aquí estamos viendo lo que hicieron colectivamente cada equipo. Vemos lo que batió cada equipo en porcentaje de bateo, que es el ABG, el OVP, el porcentaje envasado, el SLG, el slogan, el OPS, que es la suma entre el OVP y el slogan. Entre G, que es carreras por juego, que es al final el resultado, ¿no? O sea, la cantidad de carreras por juego es tu nivel ofensivo, lo que tuviste en la liga. Yo lo puse en colores para que sea más fácil visualizar, y vemos que la tendencia de que obviamente los equipos que tienen los mejores números, que son los que están en rojo, pues tienen un mejor anotación de carreras en promedio, es una tendencia. Obviamente, si tú bateas más en promedio, pues vas a anotar más carreras, eso es obvio. Y los equipos que tienen menos
promedios ofensivos, pues van a anotar menos carreras. Eso es bastante intuitivo. Y aquí lo estamos viendo. Sin ver otro tipo de número de estadística, vemos que sí hay una correlación porque los colores lo confirman, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué indicador se correlaciona mejor con lo que son la anotación de carreras? Porque sí vemos que hay manchas de colores en algunos sitios, ¿no? Que parece que hay algunas discrepancias. Para eso, pues se usan los análisis modernos. Uno de los más adecuados para hacer en estas circunstancias es el de lo que es la tendencia, la correlación y lo que es la tendencia lineal de las estadísticas. Entonces vamos con la siguiente gráfica. Aquí vemos el comparativo de lo que es 4 promedios ofensivos, el promedio de bateo, el OVP, el OPS y el WOBA, es decir, esa relación con las carreras anotadas por juego. En cualquier programa estadístico ustedes pueden hacer esta correlación y se le pide lo que es la tendencia de la progresión lineal, ¿no? Como se llama a esa línea de tendencia. A esa línea de tendencia tú le puedes extraer, a los datos le puedes extraer lo que es el R cuadrado. Voy a explicar rápidamente. El R cuadrado, no en béisbol, sino en todas las estadísticas, en todo el análisis estadístico, en economía, en biología, en donde sea, el R cuadrado es el principal índice de correlación entre dos variables. La correlación perfecta es de 1, es la unidad, es decir, el 100%. Si dos variables se correlacionan de forma perfecta, pues es de 1. Si no se correlacionan, si la variabilidad entre ellas es completamente aleatoria, pues entonces es una correlación de 0. Entre mayor sea entre 0 y 1, pues más correlación hay entre esas variables. Ahí se los puse marcado en rojo para que vean el R cuadrado de, por ejemplo, la correlación entre el promedio de bateo y las carreras anotadas por juego. Esa correlación ahí es de 73, 55. Eso lo pueden multiplicar rápidamente por 100 y le da un porcentaje que es 73.55%. Eso en estadística se dice que es la correlación, es decir, es la cantidad de carreras anotadas por juego que se puede explicar a través de lo que es el porcentaje de bateo, en este caso, ¿no? Que es el primer indicador ahí. 73% en cualquier rama estadística es muy alto, es muy bueno el predictor del promedio de bateo, pero sí deja un porcentaje, casi el 30% por fuera. Es decir, tiene cierto margen de error. Te sirve, pero tiene cierto margen de error. Si pasamos con el OVP, ahí vemos que ya el porcentaje aumenta a 77.54%, ya ganó 5 puntos porcentuales. El OPS, que está abajo a la izquierda, pues aumenta incluso aún más a 88, ya es un salto mucho más elevado. Y el del WOBA es incluso superior al del OPS, el R cuadrado. ¿Qué te dice esto? Que si tú me dices, por ejemplo, a mí, el promedio envasado de un equipo, yo te puedo predecir cuántas carreras anotó ese equipo con menor margen de error, con mayor fiabilidad que con el promedio de bateo. Y si lo hago con el OPS, va a tener menos margen de error aún. Y si tiene el WOBA, pues el WOBA va a tener menos margen de error. Y esta es la demostración matemática de por qué estos indicadores ahora pues tienen más importancia, ¿no? que los anteriores. El WOBA es un poquito más difícil de construir porque tiene pesos lineales, tiene un proceso matemático un poquito más complejo. Y a pesar de que es el mejor, todavía no todo el mundo lo usa. Pero, aunque no quieran o no puedan construir el WOBA, pues el OPS siempre tiene una correlación bastante cercana. El WOBA siempre le gana, pero le gana muy marginalmente. El OPS es un muy buen indicador del valor ofensivo de los bateadores y del equipo en general. Para cualquier persona que no se quiera adentrar mucho en números, porque el OPS sí es fácil de conseguir, nada más sumas el slogan más el OVP. Entonces, a través de esta explicación, tú puedes analizar y entender mejor lo que es el aporte ofensivo de un jugador
y también pues de colectivamente, porque con esto, como ya lo vimos, pues podemos predecir mejor cuál va a ser la cantidad de carreras que va a anotar ese equipo. Perfecto, pues gran explicación, mi querido Tadeo. Muchísimas gracias por haber compartido con nuestro público estos temas relacionados a la sabermetría, al análisis de datos. Ya vimos si los Bravos de Atlanta utilizaron o no la sabermetría. ¿La utilizaron o no, Tadeo? Claro que lo utilizaron. Lo que quise demostrar con los gráficos es que todos los equipos lo están utilizando. Así es, todos los equipos lo están utilizando. Ya parece una tendencia irreversible. Sí hay equipos que lo están utilizando más que otros, pero parece que ya llegó para quedarse, ¿no? Lo que es este béisbol nuevo, que quizás ya no es tan pequeño, quizás se basa un poquito más en el cuadrangular, quizás vamos a ver un poquito más relevistas, pero los números son claros. Así es que los equipos están maximizando las probabilidades de ganar, especialmente en playoffs. Pues nos vamos, Charlie Fernández, gracias. Perdón, amigos, muchas gracias, Charlie, Jonathan, Tadeo, un agradecimiento especial para ti por acompañarnos y darnos esta plática y charla tan interesante sobre la sabermetría. Esperemos que la gente lo haya disfrutado, lo entienda, y si no, pues que lo vuelva a ver en cualquiera de las repeticiones de Pega de Hit. La verdad es que es un tema muy interesante y del cual, pues como lo mencionas, llegó para quedarse. Y hay que adaptarse a los nuevos tiempos porque esto todavía va a seguir evolucionando. Johnny, en efecto, un placer, Tadeo. Muchas gracias por habernos acompañado, como siempre explicándonos estos puntos finos. Compañeros, pues una muy buena charla para explicar. Creo que nunca está de más siempre aprender. Pues nos vamos. Gracias, Tadeo. Fuerte abrazo. Hasta luego, gracias por todo. Yo soy Carlos Flores, hasta la próxima semana. Buenas noches, pásala muy bien.